Vamos a avanzar también, eso sí, en otro tema. Les comento que hoy la senadora y presidenta de la Unión Demócrata Independiente, hablamos de Jacqueline Van Rysselberghe, visitó el penal Punta Peuco para conocer el estado de salud de algunos de los condenados. Carolina Vélez está en el lugar, tomamos contacto con ella para que nos entregue los detalles de lo que ocurrió durante esta visita. Carolina. Hola Viviana, buenas tardes. Claro, porque mucho antes de lo que se había anunciado, llegó justamente la presidenta de la UDI y también integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Llegó a las 11 de la mañana, pese a que estaba considerado que llegara a las 11:30. Llegó justamente también con otros integrantes de la Unión Demócrata Independiente. Hablamos del secretario general Pablo Terrazas y también del diputado Jorge Ulloa. Llegaron a visitar a los internos de este penal, el Punta Peuco, justamente para conocer el estado de salud en que se encontraban. Y todo esto tiene que ver entonces con la muerte durante la semana pasada de un ex carabinero. Hablamos de Gustavo Muñoz, que justamente murió en el hospital militar y que se acusa que habría muerto engrillado, pese a que tenía un delicado estado de salud. La senadora, justamente antes de ingresar al penal Punta Peuco, decía que tenían pruebas de que esta situación había sido así, pese a que Gendarmería la desmentía. Dice incluso que hay fotos donde se le ve a este interno engrillado pasando las últimas horas de su vida. Una situación entonces que motivó esta visita y por la que ella decía que no solamente venía como senadora, también como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sino que también como médico, para conocer entonces cuántos de los enfermos que se encontraban, de los reos que se encontraban acá estaban enfermos, y también para conocer si estaban entregándosele los cuidados necesarios para permanecer en este centro. Pasemos a revisar justamente lo que ella decía y la petición también después de poder conversar con 12 de estos internos. Ella decía que se le va a pedir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pueda visitar el penal, que visite a los enfermos y pueda constatar entonces la condición de salud en que se encuentran, para así también pronunciarse y hacerle quizás una solicitud al gobierno para que pueda entregar un indulto presidencial a quienes se encuentren en el peor estado de salud. Pasemos a revisarlo. Nosotros creemos que de verdad esta situación amerita un análisis en relación a la falta de humanidad con que se están tratando. Son personas que están con un estado de salud delicado, y no es razonable que tengan que morir en la cárcel. Nosotros vamos a hacer un requerimiento a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para solicitarle a la Comisión que mande a alguna persona a que venga a ver esta situación y que evalúe si se condice con la dignidad con la cual tiene que tratar un país y una sociedad a personas que están con este nivel con este tipo de patología. Todos condenamos la violación a los derechos humanos, todos, pero yo creo que también un país tiene que tener la capacidad de actuar con humanidad y sin ensañamiento judicial. Un gesto de humanidad que la senadora decía se debe aplicar para todos los que se encuentren privados de libertad en condiciones en que ya no representen un peligro para la sociedad, es decir, que sean ya, que tengan una edad muy avanzada o que se encuentren con una situación de enfermedad terminal. De hecho, ella decía que de los que se encuentran aquí internos, algunos de ellos se encuentran en una situación bastante delicada, pese a que otros también están internados en el hospital militar. Con respecto también a la situación de salud de quienes se encuentran acá, por parte de los familiares decían que al menos 12 se encontraban ya con enfermedades que eran irreversibles y que al menos 3 de ellos ya tenían una esperanza de vida que no superaba los 3 meses. Por eso están insistiendo entonces en que ellos puedan finalizar sus vidas en sus casas y acompañados de sus familiares, y que por lo tanto esta condena que ellos están cumpliendo por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar no sea, digamos, una situación que finalmente se transforme en una pena para la misma familia de quienes se encuentran entonces privados de libertad. Conversábamos también durante esta mañana, o hubo reacciones desde el Palacio de la Moneda con respecto a esta visita. Pasemos a revisar lo que decía la ministra vocera de Gobierno. La presidenta de la UDI puede concurrir libremente a los lugares que ella estime pertinentes. Las explicaciones y las atribuciones que ella quiera dar a sus actos corresponde que las explique ella misma. Nosotros como Gobierno, lo que señalamos claramente respecto de esto es que se cumplen en cada uno de los centros de reclusión que correspondan la legislación vigente, los protocolos de gendarmería vigentes. Por lo tanto, no nos parece que haya que hacer más comentarios al respecto.
Bueno, una visita entonces que también va a generar reacciones políticas, lo vamos a ver durante la jornada y era uno de los temas que justamente la senadora Van Rysselberghe decía antes de llegar acá. Era un tema que de seguro iba a generar incomodidad en algunos sectores políticos y donde incluso dentro de su partido tampoco estarían todos de acuerdo con esta visita. Sin embargo, ella decía entonces que lo hacía en su calidad de senadora, también de médico, para saber en qué situación estaban y claramente esto vuelve a generar el debate con respecto a la situación de salud en que se encuentran los reos de este centro. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos durante el año pasado e incluso también cuando se realizó en diciembre pasado esta liturgia del perdón, donde justamente se le pedía a la presidenta Michelle Bachelet que le entregara digamos que pudiesen un grupo, 5 de estos reos permanecer en sus casas durante los últimos días, algo que no se otorgó y que justamente fue el caso de quien falleció durante la semana pasada, Gustavo Muñoz, el ex carabinero y que ya tenía más de 75 años y muchos problemas de salud que finalmente terminaron con su vida. Viviana. También plantean que aquí hay una señal política de hacer un acercamiento a la familia militar y a esa ala más dura de la derecha que en el último tiempo se ha visto un poco distanciado de los partidos de Chile Vamos. Muchísimas gracias, Carolina, que estés muy bien. Nos vemos, gracias.